La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos live contados por sus protagonistas. Un proyecto de Life Links Connect. Capítulo 3. El censo diagnóstico de la población de lince ibérico. El siglo XX termina con cierta preocupación con la situación del lince ibérico. Algunos indicios apuntan a que la población ha disminuido desde 1990, pero se desconoce la situación real de la especie. Por suerte para el lince ibérico, en el año 2000 se pone en marcha el censo diagnóstico en España y Portugal. El primer censo de lince ibérico basado en datos objetivos e irrefutables de presencia de la especie, el fototrampeo y el análisis molecular de excrementos. El resultado del censo mostró que la especie estaba al borde de una extinción inminente. Los coordinadores del censo diagnóstico, Nicolás Guzmán en España y Pedro Sarmento en Portugal, así como Urs Breitenmoser, director del grupo especialista en felinos de la UICN, Luis Suárez, WWF, y Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, CSIC, nos cuentan el proceso. Bueno, mi relación personal y sentimental empieza exactamente el 31 de julio del año 82. Yo vengo de una familia de cazadores, de la cual sigo siendo cazador y me siento orgulloso de serlo y de mi padre, mi hermano, hemos sido todos, que son los que me inculcaron el amor a la naturaleza. Estaba de espera en una finca de los Montes de Toledo, en la Sierra de la Calderina, donde quedaban los últimos linces, que luego cuando lo veo con perspectiva, creo que vi el último, o de los últimos que había en aquella época. Estaba de espera a los conejos con la escopeta y vi que entraba un animal poco habitual en aquella zona y estaba en un cortafuegos. Se quedó parado enfrente de mí a 15 metros y allí estuvimos 10 minutos mirándonos uno a otro. Yo crucé las escopetas, evidentemente no lo disparé, aunque en aquella época todavía se disparaban. Y aquella época me supuso ese momento un punto de inflexión. Poco a poco dejé de dejar la caza, me fui por la vía naturalista. El uso de cámaras trampa para el seguimiento de fauna surge en los años 90 del siglo pasado, pero ¿cómo nace el fototrampeo en el lince ibérico? El fototrampeo, que ahora mismo todo el mundo usa y parece que ha venido todo seguido, y esa herramienta que manejamos miles y miles de fotos y se ve como algo rutinario, es rutinario. Realmente fue un hito en la época en lo que se implantó. El invento lo debemos a Pablo Pereira, que lleva el centro de cría de la Acebuche en aquella época, en el 99, y a Paco Robles, una gente de allí que idearon este método muy ingenioso, que consistía en una cámara analógica con un cable asociado a una plancha de pisada y asociaba a un atrayente con la orina de lince, de la única lince que había allí en el centro de Acebuche. Lo comenzaron en Doñana, con éxito, empezaron a tener fotos y allí empezó un poco una revolución, porque aquel método, que ahora vemos como algo habitual, fue algo que cambió los seguimientos y el estudio del lince ibérico, porque es la primera vez que se fotografiaba. También fue el inicio de la fotoidentificación, porque realmente hasta esa fecha nadie sabía que los linces eran diferentes por su moteado. Nosotros en aquella época había gente, incluida de la IBD, que nos ponía en duda de que por qué no podía haber dos linces iguales, cuando evidentemente con el tiempo ha demostrado que todo era distinto, cada individuo tiene un moteado distinto, y eso nos sirvió para clasificar todos los bichos desde aquella época hasta la actualidad prácticamente, con la información adicional que ha dado sobre sexo, edad, seguimiento, sin tener que marcar a ningún animal. O sea, ha sido un complemento extraordinario para el desarrollo del seguimiento del lince ibérico. Bueno, al principio había muchas limitaciones. De la limitación técnica, de que los equipos eran caros y eran artesanos, hasta la consecución de orina de lince. En el centro de cría había una sola lince que nos estaba proporcionando orina como atrayente. A pesar de las limitaciones, la ciencia siempre ha sido una gran aliada. ¿Cómo ha ayudado a la conservación del lince ibérico? La ciencia puede y tiene mucho que aportar en la conservación de las especies por muchas razones. Para entender y describir adecuadamente los problemas que tienen esas especies en el campo, que normalmente cuando estamos hablando de una especie que se va a extinguir son muchos. Es una acumulación de muchos problemas
resultado de una historia, ¿no? Ese diagnóstico requiere de muchas aproximaciones que pueden ir desde el censo en el campo, que puede ser algo realmente complejo, pueden ser análisis genéticos, pueden ser una evaluación demográfica de la población, hacer proyecciones a futuro, el análisis de esos datos para estimar parámetros de supervivencia. La recopilación y análisis de datos objetivos sobre las poblaciones existentes es esencial. ¿Qué supuso el censo diagnóstico? Antes de que se pusiera en marcha el censo diagnóstico, las mayores preocupaciones que teníamos era el tener información fuerte, viable y potente, ¿no? De dónde se encontraban los últimos linces. Teníamos un censo anterior muy viejo, teníamos muchas actividades pero bastante descoordinadas por parte de algunas administraciones, pero realmente no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo con el lince, ¿no? El no saber dónde estaban y cuántos quedaban, y que pudiera haber muchos menos de los que realmente pensábamos, que lo que finalmente ocurrió, pues era la mayor preocupación, ¿no? Esa incertidumbre. El trabajo de Guzmán fue extremadamente importante, porque en ese momento había una gran confusión sobre el estado del lince ibérico. Y Nicolás Guzmán y sus colegas, Pedro Sarmento en Portugal en ese momento, de hecho lideraron por primera vez un método estandarizado y sólido para prospectar las áreas del lince ibérico en toda la península, donde de hecho uno pensaría que todavía había linces hace 20 o 30 años. Y por supuesto, la UICN, como organización de conservación orientada a la ciencia, basó su evaluación, que condujo a la elevación a en peligro crítico. En estos primeros datos sólidos que teníamos. Pero aún así, en la reunión de Andújar, por ejemplo, hubo gente de Extremadura que dijo que, ya sabes, todo esto es una tontería. En nuestra área protegida tenemos al menos 40 linces, en un área donde no han podido descubrir ningún lince con cámaras trampa. Pero en aquellos tiempos las cámaras trampa eran tan novedosas que a la gente todavía le costaba mucho considerarlas el mejor método para confirmar la presencia o ausencia de linces. Pero este trabajo fue la base más importante para nuestra evaluación en aquel momento, que condujo a la clasificación de la especie como en peligro crítico de extinción. Bueno, el censo diagnóstico surge cuando en el año 99, julio, dentro de coordinador de la Estrategia Nacional, ya había sido aprobado el año anterior, por ello también fue un hito, que hasta esa fecha no había una coordinación real, y desde el Ministerio pues, se veía la necesidad de coordinar e impulsar ciertos proyectos que eran necesarios. Entonces, en la primera reunión que tuve con los técnicos del Ministerio, en aquella época estaba Borja Heredia y Luis Mariano González, me comentaron que cuáles eran un poco las urgencias de acometer dentro de esta asesoramiento que era la coordinación. Les comenté que, ya que sabíamos un poco, por la experiencia anterior de los trabajos en los años 90 y el conocimiento que teníamos de lo que no había o creíamos que no había ya, que era urgente acometer un censo con una metodología nueva. Ahora disponíamos del fototrampeo y del reconocimiento de ADN en excremento. Hasta la fecha todos los censos se hacían con citas, y en las citas veíamos que no eran buenos. Unos métodos seguían dando los mismos animales en los mismos sitios e incluso en algunas zonas más. Entonces, era imperativo empezar a hacer un nuevo censo con métodos objetivos y, sobre todo, demostrar lo que ya intuíamos de que el lince ibérico estaba desapareciendo y que solamente quedaba en Andújar y unos pocos en Doñana. Todos estos proyectos se dinamizaron y al final, creo que fue a mediados del año 2000, ya estaba puesto en marcha el censo diagnóstico, para lo cual contratamos 2 patrullas. Una estaba ubicada en el Monte de Toledo para la zona central y oeste de la península y otra en la zona de Ciudad Real para la zona centro-sur, incluido Sierra Morena. Paralelamente contactamos con Portugal y a través de Pedro Sarmento también se hizo este mismo censo en Portugal. Para la intención era agrupar y que fuese un censo ibérico. Teníamos, como he dicho, la intuición de que realmente el lince estaba a punto de extinguirse, pero teníamos que demostrarlo, como digo. Entonces, después de 2 años de trabajo, en unas condiciones bastante precarias, con pocos medios, pocas cámaras y demás, creo que conseguimos un hito.
fueron dos líneas paralelas. Por un lado se destruyó el lince, pero también hicimos un muestreo de comer, porque es su pieza fundamental. Respecto al lince, como ya os he explicado, se utilizó el fotogrampeo, técnica novedosa, y el ADN en excrementos. Y en tema del corazón, era una superficie enorme y diseñamos una red de cuadrículas de 10x10 en los que hicimos un muestreo de letrina muy parecidos a los que se hacen en la actualidad, y en los que en muchas zonas estos muestreos ya te demostraban que no podía haber lince. Y el resultado, como os he comentado, pues la estima, que por cierto, la hicimos un poquito hacia arriba por no pillarnos los dedos, porque claro, aquello era un tema muy complicado. Yo recuerdo que cuando acabamos el censo y comenté a los técnicos del ministerio el resultado, me llamó un día en Mariano y me dijo, Nicolás, dice, ¿estás seguro de que esto se puede decir de censo diagnóstico, que se acabó el trabajo de campo en el año 2000, pero suprimimos en el 2014, en el que veníamos a decir que solamente quedaban 2 pequeños núcleos de población, el de Doñana, que no tenía más de 6-8 hembras reproductoras, y el de aquí donde estamos en Sierra de Andújar Caldeña, que tenía unas 18. Además en condiciones de una promiscuidad muy baja, hembra bastante vieja, y realmente estábamos en el límite. A lo cual, una curiosidad respecto al censo diagnóstico fue, por un lado teníamos la dificultad de demostrar dónde había linces, pero teníamos las cámaras. Pero quizás fue más duro demostrar dónde no había. Tener en cuenta que en aquella época había proyectos vigentes por gente trabajando en el campo, trabajando con citas, pues en todas las comunidades históricas: Extremadura, Castilla y León, Madrid, Portugal, Andalucía, Castilla-La Mancha. El hecho de que Portugal se sumase al esfuerzo que iba a realizar España para realizar el censo diagnóstico de la población de lince en Ibérica supuso un hito muy importante. Yo coordiné este censo en Portugal. Fui nombrado coordinador nacional para la conservación del lince, precisamente para lograrlo. Y se estableció entre Portugal y España que solo se utilizarían pruebas de presencia de lince, excrementos de lince confirmados por ADN o imágenes, cosas muy concretas. Los resultados fueron bastante negativos. No pudimos encontrar evidencias de la presencia de linces en Portugal. Pero es este censo el que allana el camino para la reintroducción. Después de asumir la situación que había en Portugal, fuera de las poblaciones andaluzas, permitió avanzar con la estrategia de conservación que culmina con la reintroducción. Realmente estábamos trabajando con poblaciones virtuales. Es decir, estábamos persiguiendo fantasmas. Yo mismo en los años 90, los seguimientos que hicimos de la zona de Castilla-La Mancha, donde hicimos un esfuerzo enorme de jaulas, de cámaras, de prospección, y iba pasando el tiempo y no había ningún dato objetivo. Con esas circunstancias te ibas dando cuenta de que realmente no había, pero había que demostrar. Era muy duro llegar a un sitio y decir, no hay linces. Porque donde los había, gracias al fotogrampeo, pudimos demostrar. Y siempre tenías esa esperanza de que hubiese algún núcleo que no hubiésemos localizado, que surgiese algo nuevo. Pero según iba avanzando el censo, nos íbamos dando cuenta de que no había esperanzas. Surgían un montón de citas, de vídeos, incluso de estos que te mandaban, fotos, que no sabías de qué eran, pero realmente datos objetivos, por ejemplo, animales muertos, no apareció ninguno. Cuando acabó el censo, no solamente nos dimos cuenta de que no había, sino que en muchas regiones, muchas zonas, realmente el lince no había existido, dejó de existir hace ya mucho tiempo, mucho más tiempo del que pensábamos, incluido Portugal. Pedro Sarmiento, por ejemplo, siempre me lo comenta, ¿no? Que hay sitios, yo creo que hay sitios que no hubo lince nunca, pero se mantuvo siempre en el consciente, los proyectos. Ha sido una especie que tiene su obra de visto como el lobo, y siempre nos ha costado mucho creer que se había extinguido. Pues era un reto decir, no, quedan 150, quedan 2 núcleos y hay que tomar las medidas ya. Y por suerte, pues así fue. Creo que acertamos en el diagnóstico. Y otro hecho muy curioso es que todos los linces que hay ahora mismo en el mundo, todas las genealogías desde aquella época, proceden de los linces fotoidentificados en aquella época. No ha habido otras líneas paralelas, por lo cual sí valida el método. Realmente todo lo que existe tiene una trazabilidad desde la época del censo diagnóstico. Yo recuerdo que en algunas zonas había incluso hasta 2 o 3 proyectos paralelos estudiando lince de una población que ya no existía.
Entonces aquello era complicado. Contactar con ellos, te llevaban al campo, te explicaban esto, había un arañazo, un excremento que han pegado antes, pero todo aquello era muy complejo y claro, desmontar todo eso, no. El miedo que tenía es conseguir un mínimo, porque éramos 2 patrullas para toda España 2 años, era un trabajo enorme y había que demostrar estadísticamente y mostrar una gran superficie. Ante un proyecto de esta envergadura pueden surgir complicaciones. ¿Fue difícil organizar y llevar a cabo el censo diagnóstico? La verdad que el censo se organizó desde el grupo de trabajo del INCE, que en aquella época funcionaba. Todavía tenía INCES, entonces todo el mundo colaboraba y se podía coordinar. Una experiencia, luego hablaremos un poco de este tema. Las comunidades autónomas pusieron todo de su parte, organizaciones, personal, en muchos sitios había gente que colaboraba, agentes, incluso que contrató agentes específicos para el proyecto. Y todo iba muy bien. En las zonas públicas, pero ocurre como ahora, se podía acceder y en las fincas particulares nos pudimos que currar el acceso. Bien, a través de la administración, con cartas y esto, pero sobre todo fue una cuestión muy personal, de conocer a las personas, a propietarios, a gestores de caza, que nos iban dando pasos y poco a poco, eso es como cuando coges confianza, igual que los acuerdos de gestión que ahora hablaremos, al final rompes un poco una barrera. Y la verdad que en general nos facilitaron bastante el muestreo. Los resultados del censo diagnóstico fueron críticos. ¿Qué sentisteis cuando se obtuvieron resultados tan desalentadores? Lo que sentí cuando se confirmó la extinción del lince ibérico en Portugal no fue precisamente una situación de desánimo. Ya sabía, por mi experiencia de campo, que los resultados apuntarían un poco a esto, pero sobre todo como punto de partida. Nuestro esfuerzo fue el de mostrar este problema, pero tenemos un camino, una solución, una manera de superarlo y por lo tanto primero tuvimos que enfrentar la situación. Primero fue un censo diagnóstico y solo después pudimos tener una estrategia para que se tomasen determinados pasos. Bueno, la extinción de la población del Monte de Toledo fue la última que me costó asumir de que se había extinguido. De hecho, cometí el mismo error que cometían gente de las zonas donde yo iba a decirles que no había lince, ¿no? Bueno, es simplemente una parte sentimental. Cuando tú has estado toda la vida en un lugar viendo una especie que ha sido norte, objetivo, que los has visto en libertad, que has trabajado allí, se supone, y asumir que se ha extinguido, y yo me agarraba. De hecho, en el censo diagnóstico todos los esfuerzos ya de última hora eran en el Monte de Toledo porque no me hacía la idea de que el lince podía haber desaparecido de allí. Me agarraba el último. Aquí no lo hemos visto, es que es muy esquivo lo que robamos. Y al final, pues, para mí fue una extirpación sentimental con los Montes de Toledo. Pues mira, después de 40 años de trabajo, de seguimiento con el lince, el momento más emocionante fue cuando conseguimos esta foto aquí en Lugar Nuevo, la primera foto mediante fototrampeo de un lince en Sierra Morena. Ya no por el valor de la foto en sí, sino por lo que supuso en dinamizar todos los proyectos que se pusieron en marcha en aquella época. Después de poner a punto el método en Doñana, hablé con Pablo Pereira y con Paco Robles y decidimos hablar con Javier Moro aquí en Lugar Nuevo, que era la finca de la administración, e intentar trasladar el fototrampeo a Alba. Hicimos 10 cámaras, empezamos en julio del 99 y pasaban los meses y no había resultado. El tema se volvía un poco urgente porque había que demostrar que había lince para que los proyectos saliesen adelante. Yo me acuerdo que fue la primera semana de noviembre del 99, que me llamó Paco Robles de Doñana, que había salido un lince por fin en Doñana. Se trataba de esta foto de Santa María. Yo creo que ese momento, entre el año 99 y el año 2010, fue el periodo clave en el que el lince se salvó. El momento para mí más emocionante del trabajo con el lince ibérico, además de la primera mirada de ese lince en cautividad, fue la primera suelta participada que se hizo en Córdoba, donde recuerdo perfectamente que había una gran cantidad de escolares, había 100 niños por lo menos ahí en una pequeña subidita. El silencio brutal que se hizo cuando fuimos a abrir la jaula y cómo esos niños de forma absolutamente natural rompieron a aplaudir
y a gritar cuando vieron correr el lince y salir hacia el campo. Esa emoción de los niños tan natural me llegó al alma y dije, es que lo que estamos haciendo es que mola mucho, ¿no? Es que llega, es que toca el corazón y creo que ahí me di cuenta que estamos destinados a triunfar porque era demasiado emocional y demasiado bonito lo que estamos haciendo como para poder fracasar. La recuperación del lince ibérico, 20 años de proyectos live contados por sus protagonistas. Un proyecto de Life Links Connect.